Hola, estimados abogados, soy el maestro César Castillejos de Paz y voy a ser su profesor para la materia de Historia del Derecho Mexicano. Y fíjense que es un tema, bueno, mejor dicho, es una materia bastante interesante porque al actualizarse los planes de estudio de la licenciatura en Derecho, se introdujo esta nueva materia precisamente de los planes anteriores, porque el objetivo general es que ustedes distingan los antecedentes del derecho mexicano en las culturas de los pueblos originarios y castellanos y su impacto en la formación del derecho novohispano, así también como la aparición y desarrollo del derecho mexicano desde la independencia hasta el siglo XXI. ¿Qué queremos que sean sus competencias de la Universidad José Vasconcelos? Queremos que ustedes tengan la comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y su influencia en el sistema jurídico mexicano. Además, queremos que desarrollen la capacidad de investigar con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación a fin de identificar y aplicar las fuentes del derecho a problemas jurídicos. Y por último, la capacidad para leer, interpretar y redactar textos y escritos jurídicos señalando argumentos y soluciones. En específico, tendrán ustedes la capacidad para entender los fundamentos históricos, filosóficos y jurídicos del ordenamiento mexicano. Así también la capacidad de comprender la evolución del sistema normativo de algunas instituciones y de la doctrina jurídico-política a fin de descubrir el valor social del derecho. Y fíjense por qué les digo que es bastante bonito hablar de la historia del derecho mexicano. Bueno, la historia del derecho mexicano es una disciplina que por lo general ha contado con muy pocos cultivadores, muy pocos estudiosos. Si bien existen varias visiones de conjuntos y obras monográficas, eh, la verdad que obviamente estas obras monográficas son de gran alto nivel académico. Son muchos los temas que todavía esperan al historiador del derecho que se ocupen de ellos. Este hecho general obviamente ha llamado la atención de diversos estudiosos en épocas pasadas, pero sobre todo en épocas recientes. Y afortunadamente son cada vez más las opiniones, no solo de juristas, que concedemos, mejor dicho, importancia en la historia del derecho. A lo largo del siglo XIX, no se incluían los planes de estudio de las diversas escuelas de todavía llamadas jurisprudencia mexicana esta materia, la materia de historia del derecho, como obligatoria, porque el derecho mexicano comenzaba a perfilarse. Ya en la segunda mitad del siglo se estudiaban sobre todo los textos vigentes, pero al comenzar el siglo XX, las posibles causas del poco interés que eran objeto de esta disciplina quizás deban buscarse en las diferencias ideológicas que habían generado entre los estudiosos del derecho, no solo la lucha entre liberales y conservadores del siglo anterior, sino que también las que se suscitaron pues, a raíz de la Revolución Mexicana. Así, debe de llamarles a ustedes, mis estimados abogados, la atención el hecho de que en los textos que se escriben en la época llamada de la reconstrucción social se perciba claramente un espíritu partidista de tipo conservador. Solo en épocas muy recientes se ha tratado de proporcionar una visión de conjunto más objetiva. A pesar de la poca atención que esta disciplina ha recibido, es evidente que su estudio resulta de sumo interés no solo para nosotros los juristas, sino también para cualquier estudioso de las ciencias sociales en general. Y esto es por varias razones. El derecho constituye un sector muy importante de la vida social y no meramente en cuanto al marco formal, sino visto en su aplicación en los grupos sociales que se dedican a su cultivo, en el papel que estos grupos juegan dentro de las clases dominantes. Por otra parte, al jurista, al estudiante de derecho, al juez, el legislador, el conocimiento de la historia del derecho le proporciona una visión de lo que ha sido su ordenamiento jurídico, la forma en que juristas de épocas pretéritas han resuelto problemas que pueden ser semejantes a los que se plantean, los factores que condicionaron la creación de las normas, las causas que llevaron a los tribunales a pronunciarse en un sentido determinado, incluso la relatividad del derecho. En una palabra, les proporciona un conocimiento más profundo del derecho que están estudiando, aplicando o creando. Aunque los distintos derechos nacionales puedan agruparse en familia
para su mejor ubicación dentro del mundo jurídico, es evidente que cada uno se ha ido configurando en relación directa a la realidad social que está destinado a regular. La historia del derecho permite comprender las diferencias que se originan entre ellos por esta razón. El derecho mexicano, lo van a ver ustedes a lo largo de la materia, que presenta características que los distinguen de otros órdenes jurídicos que tienen sí antecedentes semejantes y procesos más o menos paralelos de evolución. Como ejemplo, les puedo citar algunas de sus peculiaridades: la centralización en materia agraria, la existencia de un régimen federal que de hecho opera como centralista, la hipertrofia del juicio de amparo, la convicción de que incorporando normas a la Constitución el derecho será cumplido y otras varias más que podría yo agregarles a esta lista. Pero lo que interesa es señalar que las particularidades de nuestro sistema jurídico, como los de cualquier otro, encuentran su razón de ser en la historia. El derecho no es sino el marco formal de una sociedad en la que, de acuerdo con los intereses del grupo dominante, las presiones de los más numerosos y menos favorecidos, las influencias extranjeras, etcétera, establecen normas destinadas a prohibir o permitir determinadas conductas, crear instituciones. Así pues, el derecho debe de ser analizado dentro de la sociedad que lo creó para comprender las razones de que se configure de una manera y no de otra. La utilidad práctica de esta forma de intentar aprender el fenómeno jurídico varía en función de los requerimientos sociales de un momento dado, lo cual no es un obstáculo, perdón, decía que lo cual no es un obstáculo porque la cuestión aquí, para realizar el estudio de la historia del derecho, hay que vincular a las condiciones ideológicas, sociales, políticas y económicas que prevalecieron en la sociedad y en que tuvo vigencia un ordenamiento jurídico. Explicado todo esto, que apenas es una nota introductoria, fácilmente ustedes pueden comprender cuál es la orientación de esta materia. En las clases siguientes, ustedes van a encontrar una visión panorámica de la evolución del derecho mexicano. Esta materia, que ya les dije que es de reciente ingreso al plan de estudios, aspira a ser de alguna manera el marco de referencia o la presentación de futuros trabajos por parte de ustedes que sobre el derecho mexicano pues van a realizar como los futuros juristas de nuestro estado y de nuestro país. De ahí que tal propósito les va a obligar a ustedes, mis estimados abogados, a explicar con cierto detalle cada cosa que analicen. ¿Por qué? Porque de entrada les voy a decir que para hablar del derecho mexicano es pertinente fijar primero sus límites temporales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudio abarca en los términos la historia del derecho mexicano y tiene como punto de partida la época de la conquista de los pueblos aborígenes y la colonización del territorio de lo que hoy es México. Y como punto final quedará la Revolución Mexicana. Y aquí estamos hablando de unos 400 años. ¿De qué va a tratar nuestra materia? Va a tratar de seguir los hitos más importantes de la evolución del derecho mexicano en todo este periodo que les acabo de explicar, y en razón de estos también vamos a analizar los problemas que se presentaron y que nos va a obligar a acotar o a precisar aún más su contenido. Por una parte, por una parte, el vocablo derecho puede hacer referencia a múltiples objetos. En efecto, derecho es la norma jurídica, doctrina jurídica, sentencia del juez, ciencia jurídica, la costumbre, etc. Por la otra, en la expresión derecho mexicano, mexicano es el adjetivo que está modificando el sustantivo y en consecuencia ha de precisarse cuál es ese derecho. Así pues, para los fines de esta materia, derecho mexicano es el que les va a aparecer con la entidad política y jurídica denominada México, desde el momento en que surge, o sea, a raíz de la independencia política de un territorio que le dio origen. Pero, como lo que aquí se pretende es proporcionar una visión de un conjunto de leyes, instituciones, ámbitos de validez de la norma, órganos creadores y aplicadores y demás, es claro comenzar la explicación desde 1821. ¿Por qué? Porque en los siglos anteriores se encuentra el origen de las características que adquieren la sociedad y el derecho mexicano. Por otra parte, y para que ustedes puedan comprender mejor esto, deben de tener en cuenta que la entidad llamada México es el resultado de un proceso histórico que se inició en el momento en que se enfrentan las culturas indígenas y españolas al tiempo de la conquista, colonización de lo que hoy es el territorio de la República Mexicana.
En consecuencia, mi deber como su maestro es proporcionarles una visión, obviamente tan por esta cuestión en línea, reducida pero general, sobre el derecho de los pueblos aborígenes y el de los conquistadores, o sea, el de los castellanos. A partir de ese enfrentamiento y como resultado de los hechos que todos conocemos, se creó el nuevo derecho, el novohispano, el cual a su vez formaba parte del sistema jurídico castellano, como quedará explicado en su oportunidad. Finalmente, me gustaría adelantarles que aquí se contemplaría el derecho en varias de sus manifestaciones, dentro de los límites temporales que han quedado señalados. El análisis de la etapa anterior al año 1821, cuando formalmente surge el derecho mexicano, es imprescindible para su comprensión. Sin embargo, no va a ser necesario para entenderlo remontarse a las épocas más antiguas de la península ibérica ni a de los pueblos autóctonos de lo que hoy es nuestro país. En consecuencia, sobre estos temas, solo me voy a encargar de proporcionarles los datos que permitan comprender la naturaleza del enfrentamiento de las culturas y sus resultados. Solo resta agregar que vamos a estar viendo cuando yo les deje las clases notas de referencia bibliográfica y que también las van a encontrar ustedes en el programa de estudios en la que contienen los textos que pues me sirvieron para poder impartirle las clases. He preferido remitir obras monográficas que proporcionan amplios enlistados sobre el tema que se ocupan. Sin embargo, esta materia, un servidor, aspiramos a hacer algo que refleje el estado actual de la investigación histórica sobre el derecho de México y ampliar el conocimiento ustedes como mis alumnos que sobre el derecho mexicano puedan tener, pero sin quedar con algunas lagunas. Hasta entonces.